Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. No, un tema bastante sabrosito. Te brindo, vos veis, la canta y lo hace totalmente a capela, no hay ningún instrumento en el tema. Pura voz, combinación de voces que hacen bien atractivo y sabroso este tema de Vos Veis. Te brindo, y con ese tema iniciamos esta edición del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hay algunos que estaban brindando temprano, pero que les llegó tarde la invitación y le respondieron tarde, y bueno, ¿qué más? Ahí no se puede hacer más nada. Pero bueno, seguimos como siempre con información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta. ¿Para dónde? Para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó por un año más la licencia que autoriza ciertas transacciones para la exportación de gas licuado a Venezuela. La nueva licencia, identificada con el número 40A, renueva una medida similar emitida el 12 de julio del 2021 bajo el nombre de Licencia General 40 y extiende su vigencia hasta julio del 2023. Esta licencia autoriza transacciones que involucren al régimen de facto de Nicolás Maduro, Petróleos de Venezuela o cualquier otra entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente un 50% o más de los intereses referida a la exportación o reexportación de gas licuado a Venezuela. Es una medida que ratifica la estrategia del gobierno norteamericano de ir abriendo gota a gota esa llavecita que es las sanciones contra el régimen de facto. Y en otro orden informativo, trasladan al Palacio de Justicia al presunto amante de la esposa de Carlos Land. Así lo ha venido notificando el fiscal general Tarek William Saad, que ha informado en la tarde de hoy que culminó la reseña policial del coautor del sicariato cometido contra el profesor Carlos Land. Así, en horas de la tarde, Glenn Castellanos, el coautor del sicariato cometido contra el profesor Land, así lo ha informado a través de la cuenta en Twitter el fiscal general. De momento, la Brigada de Acciones Especiales del 6CPC trasladó a Castellanos al Palacio de Justicia para realizar la audiencia de delegación ante los fiscales del Ministerio Público. Carlos Land, recordemos que el profesor universitario que fue desaparecido desde el 8 de agosto del 2020 fue asesinado con arma de fuego, un crimen planeado por su esposa, que fue detenido junto a otras 12 personas que participaron en este suceso. Esto es lo que viene mencionando el fiscal hasta el momento. Bueno, y todo el mundo saca cálculos y cuentas sobre el tema de Venezuela y qué negocio se puede hacer en Venezuela, que la apertura, que si esto, que si Estados Unidos. Bueno, Chevron, la gigante norteamericana productora de petróleo, quiere tener más control sobre el petróleo que produce Venezuela. Esto lo indica el portal informativo Primer Informe. La empresa necesita de este incentivo que la llevaría a aumentar la producción y a recuperar la deuda,
todo si Estados Unidos suaviza las sanciones y mientras los combustibles viven una fase crítica. El gigante energético, según declaraciones dadas al portal Bloomberg, señala que tanto Javier de la Rosa, presidente de operaciones de Chevron en Latinoamérica, y el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, se han reunido desde finales de mayo para negociar un nuevo contrato, dijeron las fuentes a este medio estadounidense. Chevron asumiría el liderazgo de todas las facetas de sus operaciones en empresas conjuntas con la compañía energética estatal Petróleos de Venezuela, y de acuerdo a lo referido, Chevron, con sede en California, negociaría con proveedores e importadores y se encargaría de la financiación, enviando el pago final a PDVSA a través de del Banco Central. ¿Esto qué significa? Chevron sería la cara internacional de estos negocios, no participaría directamente Petróleo de Venezuela, pero al final el chequecito del negocio lo recibe también Petróleos de Venezuela en una participación que hasta los momentos en algunas empresas es paritaria. Pero bueno, hay que ver, y van a depender también del ritmo de desmontaje de las sanciones económicas que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto a el Petróleos de Venezuela como parte del régimen de facto. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema. Nancy estaba como un trompo bailándola, pero bueno, eso se puede hacer en el intermedio. Yo no bailo con ella, el binomio de oro que ha traído este tema para iniciar de una forma alegre el segundo segmento del programa en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. En el noticiero del mediodía, Alan, hablábamos acerca de por qué el silencio de Nicolás Maduro con el tema de Iván Márquez, por qué estaba tan calladito. Pues en la tarde de hoy se ha pronunciado el ministro de Comunicaciones de Información, Freddy Ñáñez, quien ha aseverado que el Ejecutivo no maneja este tipo de información sobre el paradero de alias Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia y ex integrante de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. La aclaratoria del titular de la cartera ministerial se produjo luego de que de manera extraoficial pues surgieran diversas versiones en las que se sugirió que el exintegrante de las FARC podría estar muerto en el estado Apure o podría estar herido en Caracas en una UCI. En algún momento pues se va a esclarecer toda esta situación. No olvidemos que todo está ahorita en el ámbito de las diferentes especulaciones interesadas en politizar, en estigmatizar, sobre todo estigmatizar a Venezuela, es lo que ha señalado el ministro de Comunicaciones a través de una entrevista. Bueno, se lavan las manos. Totalmente se las lavaron. Lavadas las manos, eso implica que me da un poco más de seguridad sobre la hipótesis de esta mañana. Iván Márquez está muerto según lo han dicho algunos medios, pero al surgir esta hipótesis de que estaba herido en el hospital militar, muchos dudaron. Pero creo que con la lavada de manos y precisamente ahora en la tarde por la cantidad de especulaciones que se han venido dando. Por la lavada de manos es muy probable que Iván Márquez esté muerto. Pero bueno, seguimos con más información. El Reino Unido exigió hoy la liberación inmediata del defensor de derechos humanos Javier Tarazona tras haberse cumplido más de un año de su injusto encarcelamiento. El Reino Unido continúa preocupado por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Javier Tarazona de Fundarredes, un año después de su detención arbitraria en Venezuela. Esto lo dijo la viceministra para América Latina y el Caribe, Vicky Ford. La funcionaria británica reclamó que las organizaciones de derechos humanos deben poder trabajar libremente y sin miedo y llamó a su liberación inmediata. El pasado 2 de julio cumplió Javier Tarazona un año de detenido por el régimen de facto de Nicolás Maduro. Durante el año que tiene recluido, la salud del director de Fundarredes se ha deteriorado, según afirman las personas que han podido verlo, e incluso debió ser hospitalizado tras haberse contagiado con COVID-19. Sus familiares alertaron de que podría sufrir una muerte súbita por problemas de frecuencia cardíaca e hiperinsulismo. Seguimos con más información. Y el próximo 28 de julio, Isis Necer de Landaeta asumirá la presidencia de la Academia Nacional de Medicina
hasta el año 2024. Es la primera mujer en ocupar ese puesto durante los 114 años de esta instancia, un aporte que considera se tardó en reconocer. Es doctora egresada de la Universidad Central de Venezuela, con un posgrado en bioquímica de la Universidad de London. También se ha especializado en historia de medicina y bioética, del cual pues todavía dirige la maestría de la UCB. SER valora el papel de las universidades como lugar de formación y además como lugar de investigación, pero reconoce que la falta de inversión, más allá de la migración de profesionales, puso freno al desarrollo de la medicina en el país. Nancy, ¿tú crees en esas historias de la princesa y el príncipe azul? Ay, señor, esos son cuentos. Bueno, no es cuento para un venezolano que le ha pasado la historia, pero al revés. Él se encontró con su princesa azul. Y se los comento por curiosidad. La princesa Iman bin Abdullah, hija menor del rey Abdallah y reina Rania de Jordania, se comprometió esta semana con un joven venezolano. La corte real hachemita anunció en sus redes sociales oficialmente el compromiso y publicó una foto de los prometidos, pero poco se sabía del novio, porque hasta ese momento nadie sabía que la princesa tenía un novio. Ahora bien, estuvieron presentes, además de sus altezas reales, el príncipe Al Hussein bin Abdullah II y el príncipe Hashem bin Abdullah II, la princesa Salma bin Abdullah y los miembros de la familia Termiotis. El medio español señaló que el joven venezolano Jamel Alexander Termiotis nació en Venezuela en el 94, en la ciudad de Caracas. Tiene 28 años de edad y proviene de una familia de origen griego. Se licenció en Administración de Empresas y actualmente trabaja en finanzas en Nueva York. Así que a este venezolano se le apareció el santo, como quien dice. Y definitivamente, pues... Dejando marca a los venezolanos. Dejando marca a los venezolanos. No sé cómo hizo, pero lo cierto del caso es que está prometido nada más que con la hija del rey de Jordania. Bueno, de todo pasa. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos la participación de Radio Delfín 1060 AM en esta primera hora, en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí. Ya regresamos. Bueno, Frío en mí, el tema de la orquesta Alfa 8 que nos lo ha presentado durante la tarde de hoy, para darle un swing tropical a este último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Nancy, más información. Continuamos con más información. Y la rectora de la Universidad Central de Venezuela y presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, la doctora Cecilia García Arocha, ha asegurado el día de hoy que las elecciones de egresados de esa casa de estudios se pospusieron para el próximo 13 de julio con el objetivo de fortalecer este proceso. No hay nada de particular, nosotros decidimos fortalecer ese día de las elecciones y realizarlas el 13 de julio, que era la fecha que la Comisión Electoral sugería por distintos problemas que habían tenido. Fue una decisión unánime, es lo que ha asegurado la docente a través de una entrevista. También ha manifestado que todos los egresados tienen derecho a participar en las elecciones y además expresó su gran satisfacción en lo que se renueven los rostros y de esas representaciones. También ha recordado que todos los comicios universitarios están vencidos y que por ello pues es importante el evento fijado para el miércoles de la próxima semana. Bueno, esta tarde, el presidente de facto, Nicolás Maduro, anunció nuevas designaciones en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Agradezco al mayor general por Dublay y en su lugar designo a José Gregorio Moreno como nuevo mayor general, jefe del alto mando militar en Venezuela. Además, al frente de la aviación, entrega su cargo y pasa a retiro el mayor general Silva Ponte y a partir de hoy comienza la gestión del general de aviación Santiago Infante. En la Armada Bolivariana, el almirante Velázquez la abandona y pasa a retiro y en su lugar asciende a Aníbal Brito. Así que hay cambios en el alto mando militar venezolano, según el anuncio del régimen y el presidente de facto, Nicolás Maduro.
Y el gobernador de Barinas consignará ante la Contraloría un informe de irregularidades en la gestión pasada, pues así, sobre esta gestión del exgobernador encargado Jesús Monsalve, el gobernador de Barinas actual Sergio Garrido ha denunciado el arrebato de una considerable entidad y una cantidad de empresas pertenecientes al Ejecutivo Regional. También ha explicado que a través de este arrebato de empresas, lejos de perjudicar a su gestión, pues están perjudicando a todos los barinenses. Hizo referencia al caso particular de Corsobain, empresa de la gobernación, que está controlada al 51% de las acciones. Garrido también ha explicado que esta empresa, ahora en manos del gobierno nacional, no está cumpliendo sus funciones de reparar carreteras, tomando en cuenta la cantidad de maquinaria y una planta procesadora de asfalto que posee esta empresa. También se siguen pronunciando sectores políticos y económicos sobre el tema de la apertura que Estados Unidos estaría brindando a Venezuela en materia del petróleo. El primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea Ilegítima, Luis Eduardo Martínez, dijo que en noviembre podía haber una apertura en el tema de petróleo y a la par en el financiero. Resaltó que en el tema de petróleo solo basta que la OFAC amplíe la licencia Chevron, Repsol y Eni para que se genere un incremento en la producción de crudo, puesto que es necesario para Estados Unidos, Europa y Venezuela. Sostuvo que mientras algunos apuntan al levantamiento, aunque sea progresivo, de las sanciones contra Venezuela, hay otros más afuera de Venezuela que insisten que se mantengan las sanciones de aceleración a la democratización del país. Destacó que es imposible normalizar la situación petrolera si no se estabiliza la situación financiera de Venezuela, porque ahí está la clave de los intercambios. Es importante, sobre todo, abrirle las puertas a Chevron, que pase de 80.000 barriles diarios a 200.000 en una primera etapa, y para eso se necesita una ampliación de la licencia de la OFAC. Hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.